Dios los bendiga en el nombre de Jesús. Bendiciones, familia de las B, familia sanguínea. Día sábado. Estamos ya listos para celebrar la célula familiar aquí en el templo. Bueno, Dios los bendiga a cada uno. Vamos a seguir meditando en Romanos 5, capítulo 5 de Romanos. Siempre en resultados de la justificación número 4. A su tiempo murió Jesús por los impíos. Lo bueno que es Dios, ¿verdad? El amor de Dios, la misericordia de Dios. Y nuestro Señor Jesucristo, que obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Resultados de la justificación número 4. A su tiempo murió Jesús por los impíos. Eso éramos antes, impíos. Romanos 5, versículos 6 y 7. Versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. 7. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Es interesante, la carta de Romanos es interesante y esencial. Es una de tantas joyas que hay en la Biblia, así en general, el libro de Romanos, la carta de los Romanos. Vea, el resultado de la justificación, ¿no? Si usted ha sido justificado, o sea, la justicia de Dios la ha recibido por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Si ha recibido esa justicia de Dios, lo ha declarado, lo ha justificado, lo ha santificado. Justificado lo ha declarado inocente. O sea que nos ha perdonado todos los pecados. Todos los pecados nos ha perdonado. Allí es donde uno recibe la justicia. Y además que los ha perdonado los pecados, los da la salvación. La salvación. Y la promesa de la vida eterna. Miren, qué resultados más extraordinarios. Y hemos venido meditando que por la fe, justificados por la fe, que por la fe estamos en la gracia, que los regocijamos, los gloriamos por la esperanza de la gloria de Dios. Y también lo gloriamos en las tribulaciones. Vea qué tremendo. Lo gloriamos en las tribulaciones. Y ahí es donde hay un grave problema en el pueblo cristiano. Porque porque somos hijos de Dios, que no los vamos a enfermar, no va a haber ninguna calamidad, no va a haber nada. Pero al leer la Escritura es muy diferente. Muy diferente. Debemos de leer la Escritura honestamente. Debemos de ser honestos. Pero si lo leemos con orgullo, con altivez y todo eso, pues estamos engañados. Lastimosamente. Hermano Víctor, Dios lo bendiga. Dios lo bendiga en el nombre de Jesús. Sigamos adelante, que Dios lo fortalezca y sigamos adelante, peleando la buena batalla de la fe. A eso hemos sido llamados. Estamos meditando en resultados de la justificación número 4. A su tiempo murió Jesús por los impíos. Estamos leyendo en Romanos 5, versículos 6 y 7, 2 versículos.
Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. 7. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Bien, vamos a continuar. Vamos a continuar para concluir. Bien, el versículo 6 inicia diciendo, porque Cristo, oiga, porque Cristo. Ahí, este es un conector, este es una razón, porque Cristo. Cuando aún éramos débiles. Cuando aún éramos débiles se refiere que cuando estaba la vida de pecado, pues el ser humano sin Cristo no puede luchar contra el pecado. Éramos débiles porque el pecado es el que gobernaba en nosotros. La debilidad de la carne, por eso es el conflicto, que ¿por qué no los pudo perfeccionar la ley de Moisés? ¿Por qué? Por la debilidad de la carne. Porque la carne no puede sujetarse a Dios. A ninguna ley puede sujetarse. Pero ahora, ¿por qué nos sujetamos? ¿Por qué? Porque está el Espíritu Santo en nosotros. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Por esa razón. Por eso Romano también declara, no reine pues el pecado en vosotros. Porque el que gobierna, el que reina en nosotros es Cristo. Es nuestro Señor Jesucristo. Pero dice porque Cristo, cuando aún éramos débiles, cuando estábamos en esa miseria de pecado, de perdición, destino al infierno, a su tiempo murió por los impíos. A su tiempo murió por los impíos. Éramos débiles, sin fuerza, impotentes, para salir de esa condición que nos encontrábamos. La del pecado, la solución es Cristo, por eso se anuncia el Evangelio. Por eso se anuncia el Evangelio, pero a su tiempo, determinando por Dios, desde la eternidad. Ese misterio que estuvo oculto en el Antiguo Testamento ha sido dado a nosotros. Ese misterio, ¿y cuál es el misterio? Es el misterio del Evangelio. Es el misterio de Jesús, el Hijo de Dios. El prometido. Ese misterio. El justo, el Cristo, el Mesías. A su tiempo murió por los impíos. En 1 Pedro 1, 19, 20. 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Ese amor que Dios ha manifestado, ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Desde antes de la fundación del mundo hemos venido hablando de eso y vamos a seguir hablando. Que Dios es el que preconcibió el plan de redención para la humanidad caída. Por eso, como dice aquí en 1 Pedro 1, 19, 20, sino con la sangre preciosa de Cristo. Oiga bien, no es cualquier sangre. La sangre de los toros cabrillos, pues no podían perdonar pecados, no podían limpiar. Tenían que seguir con esos rituales, con esos sacrificios. Pero cuando viene el sacrificio perfecto, único y suficiente, con un solo sacrificio, nuestro Señor Jesucristo. Y dice el 20, ya destinado, oiga, desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Fácil, fácil. En Gálatas 4:4.
Pero cuando vino, oiga, el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, nuestro Señor Jesucristo. Efesios 1:10. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Tito 1:3. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. El Evangelio, ¿por medio de quién? De Pablo. De Pablo. Por eso, a su tiempo. Miren, gloria a Dios. Porque hoy estamos disfrutando del perdón de pecados, de la salvación, de la promesa de la vida eterna. Y de su palabra, de su evangelio. Antes, ¿quiénes éramos? De lo vil, de lo menospreciado, de aquella miseria, nos sacó Dios a su tiempo, porque éramos débiles. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. O sea, la ley era por obras, no era por fe. No era por fe. Vamos al versículo 7. Versículo 7. Recuerde que estamos meditando en resultados de la justificación. Número 4. A su tiempo murió Jesús por los impíos. Antes éramos impíos, éramos indignos, éramos aborrecibles, éramos enemigos de Dios. Hoy no. Hoy somos hijos de Dios. ¿Cómo es que vamos a ser indignos? ¿Cómo vamos a decir que somos no merecedores? Si somos hijos de Dios. No, tenemos que ubicarlos. Lo que somos, la identidad que somos. 7. Ahora viene este contraste, oiga bien. Habla de nuestro Señor Jesucristo que murió aún cuando nosotros éramos débiles. Él murió. Murió en la cruz del Calvario, al sacrificio. Ahora el contraste acá es con un ser humano. Ciertamente, oiga bien, ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Puede ser, ¿no? Pero de nada sirve que muera. Si a alguien lo van a matar, por decir algo, lo van a asesinar y él dice, no, mejor déjenlo a él y asesínenme a mí. Muy difícil, ¿va? Con todo, oiga, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. O sea, puede haber una intrepidez, ¿verdad? Que a veces miran unos casos, digamos, cuando vienen las catástrofes, los terremotos, que huracanes y todo eso, y ve que el cuerpo de socorro y los bomberos que se arriesgan para ir a rescatar víctimas que están amenazadas, están en peligro de morir. Los cuerpos se preparan ellos y todo eso, pero acá estamos hablando de que nuestro Señor Jesucristo murió, y nuestro Señor Jesucristo no es cualquier humano, no es cualquier hombre, no, es el Hijo de Dios, porque solo Cristo es la solución del pecado. Por eso nosotros como hijos de Dios tenemos que despertar y vivir conforme a la demanda del Evangelio, así es. Mire, ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. ¿Será así? Por ejemplo, alguien que... porque antes recuerde que la persecución de la iglesia era tremendo. Y eran casos que llevaban a los tribunales a los cristianos para que negaran, para que blasfemaran el nombre de Jesús. Y si alguien era declarado pena de muerte, alguno de los
compañeros iba a decir, bueno, no, mejor voy a morir yo. Muy difícil. Y aunque muriera, pues, no sirve de nada. No sirve de nada. Porque solo es la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Solo es nuestro Señor Jesucristo el que murió en la cruz del Calvario para el perdón de los pecados, para la humanidad caída. Por eso está la gran oportunidad, pues. Sí, alguno puede osar, ¿me entiende? Puede ser intrépido, pues, ¿verdad? Son conductas extremas, pues, que puede tomar alguien, ¿verdad? Ser valiente en ese sentido. Pero no tiene ningún efecto, pues. Si solo peleando andamos, pues, en las congregaciones hay mucho espíritu contencioso, mucho espíritu de pelea, de riña, de chambre, de chisme y todo eso, y no queremos amarnos y todo eso. Ahora, ¿cómo va a dar la vida por otro? Es muy difícil, pero lo que tenemos en cuenta aquí, lo que tomamos en cuenta es que Cristo sí puso su vida por los impíos, y peor que por los impíos. Y aquí el contraste que hace por un justo, pero nosotros no éramos justos, sino eran ladrones, mentirosos, violadores, adúlteros, fornicarios, todo eso éramos muchos. Entonces, pero aquí dice, apenas morirá alguno por un justo, ¿verdad? Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Bien, 1 de Pedro 3:18 dice, oiga, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, oiga bien, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. O sea, Él resucitó, Él murió en la carne. Por eso Él declaró, consumado es. Cumplió, fue sepultado, pero al tercer día resucitó entre los muertos. Por eso nosotros debemos de gloriarnos de esa victoria, que la muerte no lo pudo detener, que la tumba no lo pudo retener. Así es, Cristo ha vencido la muerte, ha vencido el pecado, para que nosotros podamos vivir en santidad. Éramos pues impíos, no solo débiles, incapaces de salvación por nosotros mismos, sino malvados, culpables, pecadores, como explícitamente dice el apóstol, merecederos de condenación eterna. Allá íbamos, para la condenación eterna, al infierno. Pero gloria a Cristo, gloria a Cristo, porque ahora tenemos esa esperanza en la cual los gloriamos, y por eso también debemos de gloriarlos en las tribulaciones, porque las tribulaciones dice que produce ¿qué? Paciencia. Y la paciencia, ¿qué produce? Esperanza. Lo meditamos en el número 3. Pero esa esperanza no avergüenza, porque esa es verdad, esa es veraz. Es veraz. Es veraz. Éramos enemigos de Dios. Éramos enemigos. Enemigos de Dios. No solo malvados, sino rebeldes que no buscábamos a Dios, ni queríamos. Fue Dios quien inició la reconciliación, todo. Siempre, mire, por gracia, desde antes de la fundación del mundo. Ya estaba el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese plan de redención ya estaba. No es que pecó Adán y dijo Dios, voy a hacer otro plan porque este me falló. No. Dios las cosas las hace perfectas. Él sabe todo. Si es el dueño, el que tiene el control. 2 Corintios 5, 18, 19. Con este versículo vamos a cerrar. 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo, oiga, por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Como hablamos en el número 1,
Hablamos de Dios, hablamos de Cristo, hablamos de la fe, hablamos de la gracia. Que por la fe, justificados pues por la fe, por la fe, tenemos paz para con Dios. Tenemos paz. Él, mire, por medio de nuestro Señor Jesucristo, nos reconcilió. Y si lo reconcilió, pues hay paz. 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Oye, todos los hijos de Dios tenemos el ministerio de reconciliación. ¿Y qué significa eso? Ir a predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La fe es por el oír. ¿Oír qué? Oír la palabra de Dios, oír el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Será que andamos cumpliendo? ¿Será que andamos cumpliendo? Bueno, familia de la fe, familia sanguínea, amistades. Si no tiene Cristo, recíbalo. No se va a arrepentir. No se va a arrepentir. Pero es una realidad de esta noticia. Una es buena y otra es mala. La buena es que el que recibe a nuestro Señor Jesucristo como Salvador y Señor de su vida, recibe el perdón de pecado, la salvación y la promesa de la vida eterna. Y hemos pasado de muerte a vida. Vamos hasta el día que sean glorificados estos cuerpos. Pero la mala noticia es que si morimos con Cristo o viene Cristo, pues, ¿cuál es el destino? Es al infierno. Y es condenación eterna. Es una gran diferencia eso. La vida no termina con la muerte física, no. Porque Dios ha puesto eternidad en el ser humano. Pero nosotros decidimos. Usted decide. Claro, usted recibe a Cristo o lo sigue rechazando. Pero usted sabe los dos destinos. Bien, aquí terminamos. Resultados de la justificación número 4. A su tiempo murió Jesús por los impíos. Dios los bendiga, familia de la fe, familia sanguínea, amistades. Dios los bendiga y sigamos peleando la buena batalla de la fe. Como meditamos en el número 3, que hay que gloriarse en las tribulaciones, en los problemas, dificultades, adversidades, como le llame usted. Hay que gozarse, hay que regocijarse, porque ahí está Cristo, ahí está Dios con nosotros. No estamos solos, no estamos solos. Si fuera así, ¿qué esperanza? Dígame. Pero la esperanza es viva. Esa esperanza. El poder del Espíritu Santo le ayuda a uno, porque todo es un proceso. Todo, no es que es automático, no, es un proceso. ¿Verdad? El que está de duelo, pues no va a quedar en duelo. No, pues. El que no tiene comida, no va a quedar sin tener comida. No, va a ser un momento, un tiempo. Es un proceso. Si va a llorar, no va a quedar llorando toda su vida, no. Así es. Cristo lloró por Lázaro, pero no quedó llorando, no. Lloró y dijo, no, que no muere, sino que duerme. Confiemos en Dios. Sigamos adelante. Cristo murió a su tiempo. A su tiempo murió Cristo. Bueno, feliz noche y hasta la próxima, Dios mediante.